Este video es el primer capítulo de una narrativa poética dedicada a la historia de Roma. Un viaje a través del tiempo y la memoria, donde la palabra evoca lo que el mármol ya no puede contar. Comenzamos en los orígenes, cuando Roma apenas era una idea entre colinas, ríos y leyendas. Desde su fundación en el año 753 a.C. hasta el alba de su expansión en el siglo III, Roma fue voluntad, resistencia y destino. No era aún un imperio, sino una promesa, la de que la grandeza se forja con ley, lucha y tiempo. Aquí comienza el legado eterno de una ciudad que aprendió no solo a conquistar tierras, sino a construir civilización. Ascenso de Roma. En el corazón de la península itálica, donde los vientos del Mediterráneo susurran historias de conquistas y civilización, una ciudad emergió de la niebla de los tiempos: Roma. Nació en la vastedad del Lacio, entre colinas que parecían murallas naturales y un río que era tanto camino como promesa. Pero su grandeza estaba escrita en la obstinada voluntad de su pueblo, en la inquebrantable fe en su destino. Desde su amanecer, Roma fue un crisol de influencias. Al norte, los etruscos, con su misterio y sus ciudades amuralladas, le enseñaron el arte del dominio. Al sur, los griegos, con su sabiduría, le susurraron los secretos de la política y la guerra. Y en medio de esas fuerzas, Roma aprendió a ser su propia dueña, despojándose de reyes, abrazando la república, la cosa pública, donde la voz del pueblo era la espada y el escudo de la ciudad eterna. Según la tradición, su ciudad fue fundada en el año 753 a.C. Rómulo, el mítico fundador, trazó los primeros límites de Roma con la sangre de su hermano Remo, marcando el destino de una ciudad destinada a gobernar el mundo. Pero antes de que la república naciera, 7 reyes forjaron los cimientos de su gloria y fueron más que nombres. Fueron arquitectos de una civilización inmortal. Desde Rómulo, a quien se le atribuye la creación de las instituciones políticas y militares de la ciudad, Numa Pompilio, conocido por su enfoque en la religión y la paz, Tulio Hostilio, el belicoso que expandió el territorio a través de guerras, especialmente contra los albaenses, Anco Marcio, nieto de Numa Pompilio, quien mejoró la infraestructura de la ciudad, Tarquinio Prisco, que con su visión de grandeza amplió el territorio, y Servio Tulio, quien reformó sus leyes. Finalmente, en el año 509 a.C., Roma, aún joven, expulsó a Tarquinio el Soberbio, cuyo reinado se caracterizó por la tiranía, marcando el fin de la monarquía. El eco de aquel destierro resonó por generaciones. La libertad, ese bien frágil como el vidrio y fuerte como el hierro, se convirtió en el pilar de su existencia. Pero no era una libertad sin límites, sino una libertad atada a la ley, a las 12 tablas erigidas en el foro, donde cada ciudadano podía ver su destino escrito en piedra. Los patricios, hombres de linaje antiguo y poder heredado, se aferraban a sus privilegios, pero los plebeyos, los artesanos, los campesinos, los hombres sin cuna noble, alzaron la voz en la secesión. Abandonaron la ciudad, dejando sus forjas en silencio, sus campos sin arado. Y Roma, que era tan fuerte en la guerra como frágil en la paz, tembló ante su ausencia. Así nació el tribuno de la plebe, la voz de los que no tenían voz, el escudo de los humildes frente a la arrogancia de los poderosos. Cada paso de Roma fue una lucha, cada derecho conquistado una batalla sin espada. La plebe ganó su lugar en el Senado, en los consulados, en la historia, no con la furia de la anarquía, sino con la tenacidad de quienes saben que el tiempo es su aliado. En el año 287 a.C., la ley Licinia Sextia rompió las cadenas de la exclusión y convirtió las decisiones de la asamblea plebeya en leyes para todos. Roma, la ciudad de piedra y fuego, se convertía en una democracia, aunque solo para aquellos a quienes llamaba ciudadanos. Pero Roma no se detenía en sus fronteras. Sus legiones avanzaban como un río imparable, conquistando primero la tierra que la rodeaba, luego las montañas, después los mares. La guerra no era para Roma un accidente, sino una forma de existir. La expansión no era un deseo, sino una necesidad. No por ambición, sino por supervivencia. Cada enemigo vencido se convertía en un aliado,
cada ciudad conquistada en un pilar de su imperio naciente. Al alba del siglo III a.C., Roma era un poder, una idea, una fuerza inquebrantable. No nació para reinar sobre hombres, sino sobre el tiempo, porque donde otras naciones se desmoronaban, Roma tenía la virtud de reformarse, de adaptarse, de renacer de sus propias cenizas. Sus leyes resistían los siglos, sus caminos atravesaban continentes, su lengua perduraría mucho después de que su imperio desapareciera en el viento. Roma fue más que una civilización, fue una voluntad. La voluntad de construir cuando otros destruían, de legislar cuando otros oprimían, de resistir cuando otros caían, y aunque los siglos la transformarían, su esencia seguiría viva en cada república, en cada código de leyes, en cada sueño de libertad, porque Roma no fue un lugar, ni un ejército, ni un imperio. Es la promesa de que la grandeza pertenece a los pueblos que se atreven a forjar su propio destino. Su legado persiste como un eco imborrable, como un susurro en el viento que nunca se extingue, porque Roma no es solo historia, es la lección eterna de que la civilización es un arte forjado con sacrificio y con la voluntad de resistir los embates del tiempo.